Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta en Añoranzas de Electricistas, desde Radio Esme. Nos tocó la semana pasada, esta propiamente, la primera semana de octubre, y nos lleva a recordar precisamente por qué empezamos a investigar electricistas, por qué el trabajo hacia los trabajadores electricistas, con los trabajadores electricistas, y para que los propios trabajadores electricistas conocieran su historia. Es cierto, participé de este proyecto. Hicimos este libro de los 3 primeros años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Originalmente lo iba a publicar la Compañía de Luz, pero ya para la época en que aparece este libro había desacuerdos políticos propiamente con la compañía. Hubo un libro previo de otro compañero llamado igual que yo, Víctor Manuel Sánchez Ponce. Ese libro, El nacionalismo, la industria eléctrica y el nacionalismo revolucionario, sí salió publicado propiamente por la Compañía de Luz. Y cuando alguien lo leyó, se apropiaron de la edición y ya no se repartió. 2, 3 años estuvo guardado, hasta que un buen día se dieron cuenta de que ahí estaba toda la edición, la bajaron estaba en el edificio principal de la Compañía de Luz, y bajaron todos los libros a donde están los relojes checadores hasta la planta baja, propiamente el sótano, porque el reloj checador estaba después de la planta, de la oficialmente planta baja. Al salir los trabajadores de su turno y estaban ahí dispuestos, la edición de Sánchez Ponce. Y así se terminó de distribuir. A los que llegaron se podían llevar 2, 3 libros, se los llevaron así. Por tanto, cuando ya estaba en imprenta ya no lo publicó la compañía, ya solamente la Facultad de Ciencias Políticas con sello de la UNAM, edición de la universidad. Dentro de la colección que se llamaba para el Centro de Estudios del Desarrollo, Acta Sociológica. Acta Sociológica era una colección de libros con la siguiente cualidad. Aquí está Acta Sociológica número 6. Eran trabajos de investigación elaborados por estudiantes, por alumnos. Su primer, como dicen en el cine, ópera prima, y se publicaba. Acta Sociológica, una serie para que los estudiantes publicáramos nuestros resultados de investigación, que podrían haber sido tesis o no. Esta fue mi tesis, por cierto. Con el paso del tiempo
les diré una cosa, todavía existe acta sociológica, pero ya no es este objetivo, este interés, este aliento en la producción de los estudiantes. Hoy es una revista académica donde solo los grandes académicos publican. Ni un solo estudiante puede publicar ahí. Durante un tiempo se decía que Acta Sociológica tiene el espíritu de quien propuso esta serie, Ricardo Pozas Arciniega. Es mentira. El objetivo del profesor y antropólogo Ricardo Pozas Arciniega era la posibilidad que los estudiantes hicieran investigación directa y se les publicara. Hoy no hay ningún estudiante, desde que surge como revista, que publique en Acta Sociológica. Son las desviaciones teórico-políticas que suceden en la universidad. Y por eso también he estado yo comentando varias cosas. Soy estudiante egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, la Prepa 2. El último año de preparatoria me tocó el golpe a los estudiantes. Fui parte de las brigadas del movimiento de 1968. Hasta junio de 1968 yo era un estudiante, no sé si se puede decir o no, pero no tenía ideología. No me interesaban propiamente, no estaba inmerso en los problemas de manera activa. 1968 fue un cambio fundamental. En principio, por dos materias que tuve, dos profesores que desde que los conocí en este último año de prepa, nunca me separé de ellos. Me cambiaron la perspectiva. Uno fue un filósofo muy joven, Carlos Pereira, que a lo largo de los años se va a convertir, no fueron muchos porque murió muy joven, se va a convertir en un filósofo marxista de pensamiento crítico, dentro del marxismo, pensamiento crítico. No sé si él alguna vez se llamó dentro de la escuela de Frankfurt, perdón, pero desarrolló un trabajo incesante para, si se puede decir así, mexicanizar al marxismo. A mí me dio ética en prepa y me enseñó a pensar, a leer, como dicen ahora, a deconstruir la lectura y a reconstruir su perspectiva. Aristóteles fue al que más le dedicamos tiempo en ética y trabajamos mucho con él. Esta era una materia obligatoria. Llevaba yo una materia optativa. Y ahí, sin saber con quién estaba de profesor, me sorprendió y me hizo un lector sistemático, serio, también de pensamiento crítico, con la lectura de la revista Siempre, que en ese tiempo era de formato grande y que él trabajaba en la parte del suplemento La cultura en México. Este profesor nos dio la materia de problemas sociales, políticos y económicos de México. En sus biografías, y acabo de leer un libro a 15 años de la muerte de él que se llama Nostalgia de Monsiváis. Hay muchos trabajos muy buenos sobre quienes conocieron, trataron, fueron amigos o conocidos de Carlos Monsiváis.
Yo ya escribí mi artículo, quizá lo lea la próxima vez, de cómo conocí a mi profesor de esta materia, problemas sociales, económicos y políticos de México, Carlos Monsiváis, de casi 30 años, o 30 exactos. Y nos enseñó a leer. Básicamente el texto de batalla no era un libro, era la revista que nos dejaba libremente leer para después vino la otra maravilla, aprender a discutir, argumentar, comentar sobre los artículos de la revista, exposición, comentario y crítica, o argumento de por qué nos había gustado tanto la revista. Solo nos pidió leer la revista siempre. Ese era el libro, esas eran las lecturas. Al principio yo le dediqué más tiempo, sobre todo para la discusión en clase de la sección café, de los artículos de opinión, de los artículos de fondo. Con el paso del tiempo, muy poco, 2 meses quizá, cuando mucho, me atrapó la sección cultural, las páginas negras, no las sepia, no las café, sino las páginas blanco y negro. Para junio yo ya tenía mi colección de 4 meses completos del suplemento. No sé por qué inicié luego a separar el suplemento de la cultura en México y a guardarla. Con el paso del tiempo, reuní 4 tomos que mandé encuadernar del suplemento La Cultura en México, publicada en la revista Siempre. Unos tomos gigantes. Y los guardé, tenía 6 tomos. Empezó en 68, por supuesto. Las fabulosas revistas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del movimiento estudiantil. Sinceramente, la única revista que trató con seriedad, respetando el movimiento estudiantil. Entonces, hasta junio, lo único que me había atraído o hecho leer sobre México eran los dos Carlos, profesores de Ética uno y de Problemas Sociales de México, Carlos Pereira y Carlos Monsiváis. En julio me cambió definitivamente la vida. Dejé de ser el estudiante normal, digamos, sin saber nada de la democracia, del partido único, del gobierno, como diría aquel peruano, de la democracia perfecta. El movimiento estudiantil que estalla y que se reproduce vivamente en la Prepa 2, se hacen asambleas en 2 turnos por la mañana y por la tarde, y me convierto en brigadista. Yo tenía un apego muy fuerte a llegar a mi casa a responder a las tareas cotidianas de la casa con mi madre, que vivía en San Juan de Aragón. Perdón, no, en la prepa vivía en Coyoacán. Durante todo el 68, bueno, toda la prepa 2, que estuve desde 1963, egresado de la Escuela Primaria República de Guatemala, que está instalada en Santa Catarina, Coyoacán. Ahí entré, allí egresé en 63 e inmediatamente entré a la prepa 2. Viví en Coyoacán. Toda la prepa sigo viviendo en Coyoacán.
y me toca el movimiento estudiantil y aprendí a ser brigadista. Todas las mañanas llegaba puntual a mis clases de 7, que no había clases, que ya había brigadas, me apuntaba en una y aprendí a hablar en público, a irme al mercado, a las plazas, para hablar y informar a los habitantes de la Ciudad de México de lo que nos estaba pasando, de cómo las autoridades policíacas, militares y en especial Presidencia de la República nos atacaba, nos culpaba, éramos la fuerza comunista más terrible que había en el mundo. En mi vida yo sabía lo que era el comunismo. No había leído nada de Marx. Fue el brigadeo, repartir volantes y con mi bote ir a recuperar la aportación de los habitantes de la Ciudad de México. De qué tenía que hablar de lo que estaba pasando, aprendí de esa manera lo que es la política represiva del gobierno, tanto de la capital, del entonces Departamento del Distrito Federal, como de las fuerzas militares y la respuesta de presidencia y de gobernación. A las 2 semanas yo fui a la Cámara de Diputados a solicitar un ejemplar de la Constitución. Todavía la tengo en algún lugar de mi casa. Solía a todos los libros, bueno, todavía no tenía tantos libros en esa época, pero a la Constitución le puse mi nombre y la fecha y todavía la tengo guardada y ya revisé que tengo marcados los artículos para libertad de asociación, libertad de expresión y cada cuando que podíamos le enseñábamos a los policías o a los soldados. Cercó el ejército la Prepa 1 y la Prepa 2 en los tres edificios, en San Ildefonso, que compartíamos la entrada trasera de Prepa 1 y la Moneda en el hoy Museo Palacio de la Autonomía, en el Licenciado Verdad. Yo tuve clases tanto en el Licenciado Verdad como en San Ildefonso. De la Prepa 2, no San Ildefonso, de la Prepa 1. Me hice brigadista, aprendí de política, aprendí a expresarme, jamás había hablado yo en público. Y en mis recorridos por las calles del centro, Xochicalco, en el mercado, por la Merced, recuerden que la Merced estaba anillo de circunvalación directo de la calle Emiliano Zapata, el mercado de Xochicalco y por supuesto en el Teatro del Pueblo, que estaba en el mercado, atrás de la hemeroteca, cerca de Correo Mayor, Venezuela, y ahí me desempeñé. Nos apuntábamos, 3, 4 compañeros, y nos íbamos de brigada. Y nos daban un número de brigada, un bote también con numerado, para traer la cooperación del pueblo, de los ciudadanos, de los habitantes, para el movimiento. Cuando nos tocó ir a los mercados, en realidad no damos dinero, sino traíamos cosas. Jícamas, jitomates, calabazas, lo que los mercaderes del mercado nos querían obsequiar. Nos escuchaban y cooperaban, algunos y con dinero, pero eran más los que llegaban a comprar que nos daban dinero, puesto que los locatarios nos daban mercancía. Nunca se nos negó nada.
y aprendimos a ser claros y a contestar preguntas. Aprendimos a cuidarnos. Las brigadas siempre que salíamos, uno o dos de los compañeros, si éramos cinco, dos, se apostaban en una orilla estratégica o una de las puertas de entrada del mercado, por ejemplo. Y a una seña de ellos, todo el mundo salíamos corriendo porque ya venía una patrulla, ya venían unos granaderos. Había instrucción de detener a todos. Aprendimos a hablar rápido. Mítines relámpago. No sé quién tuvo la idea de ponerle el nombre, pero eran mítines relámpago. Y supimos, hoy podría retomar, como se dice ahora, la consigna, primero los pobres. En realidad era los trabajadores. Apoyo por y para con los trabajadores, directo. Teníamos claridad de que era, por ejemplo, los mercados eran trabajadores, pequeños comerciantes y quizá a algunos les llevamos, yo todavía no sabía que era pequeña burguesía, eran trabajadores del comercio y esa pequeña burguesía en estrato menor por su capacidad de ingreso era indispensable. En las fábricas o los trabajadores en el... Alguna vez me metí a la Hemeroteca Nacional para hablar con los trabajadores universitarios. Estando en huelga, los trabajadores de la Prepa 2 que llegaban ahí, entablamos conversación. Muchos nos conocían, nosotros los conocíamos a ellos y la oportunidad de ser solidarios, de mantener un vínculo siempre existió. Yo procuraba irme lo más tarde que fuera a la casa en Coyoacán, la calle Truenitos número 20, hoy por más señas diría, donde está el hospital pediátrico, que es la calle Moctezuma, por ahí se entra a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo. Nosotros le decíamos Tasqueña, Tasqueña en el hospital pediátrico, a una primer cuadra, la calle de Arco y enseguida 20 metros, Truenitos. En Truenitos, la calle de Truenitos. En ese rumbo vivo. Iba a la escuela hasta los 13 años, República de Guatemala, y cuando ingresé en 1963 al Zócalo. En perdón, en Tasqueña tomaba mi camión. Y Julio me cambió la vida. Todavía recuerdo el último año de prepa, me apunté en actividad estética en coro, porque teníamos que tener a fuerza una actividad estética. Antes había estado en modelaje con barro. En deporte estuve en esgrima, en deporte estuve en tumbling se llamaba, no sé cómo se traduce, pero era para poder dar manometas, aprender a caer y ya. Pero no era bueno para eso y un buen día me apunté en natación y como en Prepa 2 no había alberca, perdón, me tenía que ir a nadar a Ciudad Universitaria, que ya me quedaba cerca porque vivía en Coyoacán. Era un estudiante normal, no excelente, nunca saqué puro 10, lo confieso, 7, 8, algunos 6. Y llega el movimiento y tuve que participar. El movimiento me atrapa antes que yo atrapara el movimiento y me hice activista política 100%. Fui a algunas marchas. A Tlatelolco ya no pude llegar. El 2 de octubre
Llegué tarde, y por llegar tarde ya estaba cercada toda la plancha de las tres culturas, ya no dejaban entrar. No sé qué hubiera pasado. Hoy diríamos que tuve suerte de no entrar. El movimiento estudiantil me cambió de perspectiva. Y para explicarme, porque me entraron dudas, ¿por qué si se habla de democracia en México no podemos pedir nada, no podemos marchar? ¿Por qué la televisión, los periódicos, el radio no informaban de lo que estaba pasando? Yo no tuve televisión en esa época. Todavía no había capacidad económica en la casa para tener televisión. Por ejemplo, también no tenía para libros y cualquier libro, tarea que me dejaban. No sé cómo descubrí en el Museo Nacional de Antropología una biblioteca maravillosa. Cada que necesitaba realmente libros me iba a la biblioteca del Museo de Chapultepec, del Museo de Antropología. Ya saben, es un museo grandísimo y la biblioteca de ahí era una magnífica biblioteca. Y viene el 68 y salgo del 68 con otra idea a la sociedad, con una preocupación, dudas, muchas dudas sobre lo que pasaba con el gobierno de México. Y ahí me empiezo a enterar de cosas. Por ejemplo, muchos me aclararon lo de la consigna a presos políticos libertad, no solo porque habían detenido a compañeros ya universitarios o politécnicos, sino porque dos asuntos. Habían detenido a Demetrio Vallejo y habían han asesinado a un líder en Morelos, Jaramillo. Y curiosamente, antes del movimiento yo tenía, digamos que quizá como muchos mexicanos de la época, un aprecio del presidente López Mateos. Se veía una persona decente, razonablemente que entendía, pero quien mandó asesinar a Rubén Jaramillo y su familia, especialmente su esposa embarazada, fue el presidente. Quien detiene a Demetrio Vallejo, el primer sindicalista democrático que llega al comité del sindicato ferrocarrilero, es Demetrio Vallejo. Y con una constitución que por mucho que yo cargara, pues los garrotazos de la policía y del cuerpo de granaderos impedía que uno entendiera, que uno se explicara por qué estaban haciendo eso. Una demanda, ¿cuál le pudo haber dolido al gobierno? La destitución de los jefes de policía, con la mano en la cintura, los quitan y ponen otros. Quizá les dolía la exigencia del diálogo público, quizá, seguramente, pero igual lo resolvían con un cuerpo de asesores, pero sobre todo en que se podía resolver la destitución, incluso se podía derogar el artículo 145 y 145b que declaraba el impedimento de organizarse, el impedimento de expresar tus argumentos y crítica contra el gobierno. Por hacer eso se declaraba la disolución social y te encarcelaban, te golpeaban, te encarcelaban
y durabas en prisión años. Entonces, aprender a participar, aprender a comunicar. Después sabemos que rompimos el cerco informativo, que todas nuestras brigadas lograron informar al pueblo para desenmascarar toda la política de información, el control de los periódicos y las noticias en radio. Lo aprendimos. Entonces las añoranzas están basadas en el trabajo de brigadista, que fue en 68. No recuerdo cómo me dieron mis calificaciones. Sí recuerdo que tanto Carlos Pereira como Carlos Monsiváis con que habláramos con argumentos, no solo expresarnos, sino expresarnos con lógica y coherencia, eso nos iba a hacer pasar la materia. Y existía el pase automático en aquella época. Cualquier estudiante podía ingresar a cualquier carrera de la universidad, aunque pasaras 6, 6, 5, 7, 8, 9, no importaba lo que tuvieras de calificación, solo pasar. Ese era el pase automático. Cuando crean el pase reglamentado, todo se echa a perder. La gran crítica que se hacía al paso reglamentado es por qué ponen límites a que uno pase. La calificación que da la UNAM es aprobado y punto. Si aprobaste, pasas a la universidad, pasas a profesión, a carrera. Ah, no, pero dijeron que no. Hoy el pase reglamentado exige 9. Para aquella época yo no hubiera entrado a la Facultad de Ciencias Políticas. Yo no fui de promedios de 9. Y comparando la situación, evidentemente, ahora que dicen que desaparece el examen, yo hubiera ingresado a la facultad sin ningún problema. Entonces aprendí. Hasta junio de 1968 fui un estudiante sin compromiso, bueno, responsabilidad sí, pero no compromiso político. Tenía interés por ir a la Facultad de Medicina. De hecho, el profesor de anatomía de quinto semestre era un doctor que trabajaba en siglo XXI en el Hospital General, no recuerdo, y nos invitó a ver tres cosas importantes que pasábamos en pequeños grupos, a ver una operación de amigdalitis, un parto, porque teníamos interés varios en estudiar medicina. Pero para julio, agosto y septiembre de 1968, yo ya no. Entonces, cambia mi perspectiva, cambia mi formación ideológica, cambia todo. Y cuando hago mi solicitud, mi formato para entrar a la carrera, puse Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Les digo, cuando estuve en coro, la profesora del coro, la profesora Ernestina Perea,
dijo que iba a crear una rondalla, que había pensado en crear una estudiantina, pero no fue posible porque decía que era muy caro. En fin, en exactitud, cuando me llegó en correo mi aceptación de que entraba a la Facultad de Ciencias Políticas, no recuerdo. Me recuerdo que fui a la facultad, vi en qué grupo me correspondía, fui a sacarme la credencial a la terminal de camiones, que ya no hay tantos camiones, junto a una lonchería tortería en el sitio de los camiones, y al lado de ahí se tramitaba la credencial universitaria. Y me cambió la vida. No recuerdo mi proceso de inscripción. Recorrí la facultad para ver dónde iban a ser mis salones. Vi mi horario, por supuesto. No me aprendí o no recuerdo el nombre de los profesores. En el primer año, en 1969, ya en la facultad, vi que existía un grupo de compañeros que se reunían para estudiar, para comentar, discutir, analizar lo que pasaba en la facultad, sí, en la escuela, todavía no era facultad. Este, por ese motivo entré al comité de lucha de la facultad. De la prepa 2 solo hubo un compañero, Alejandro Ayala Miranda, solo una persona de la prepa entró a políticas. Y pues yo no. Yo me dediqué luego a mis clases y a introducirme al comité de lucha de la facultad. Alejandro lo veía yo de vez en cuando, todavía nos comunicamos, pero no compartimos los mismos objetivos ni recuerdos y tantas materias. Creo que algunas. Durante el año del 69 llegaron compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras a informarnos que estaba en proyecto y en proceso la creación de la Prepopular Tacuba, que ya había un predio y que había que ser profesor en la Prepa Popular Tacuba. Me encantó la idea a mí. Nunca había sido profesor, nunca en mi mente suponía yo que podía hacerlo, pero ya había aprendido a hablar. Y llego a mi reunión, yo creo que eso fue entre semana, miércoles, jueves. Les pedí dónde se veían para llegar a plantear, estaba dispuesto a dar clases, pero me convocaron hasta la mera prepa popular. Y entonces, cuando llego ya a la prepa popular, un día como a las 6:30, cuarto para las 7,
En fin, cuando llego a la prepa popular me dicen que eso es lo que se necesita es un profesor de lógica. La única materia que siempre me cayó mal en la prepa fue lógica. La lógica, no me acuerdo cómo se le llame ya ahorita, pero era socrática, creo. El libro Constitución tiene letras y habla de democracia. El libro Estatutos tiene letra y habla de democracia. Por tanto, todos los libros que tienen letras son democracia. Valiente. Argumento. Yo fui, acepté la lógica y iba a empezar la semana siguiente. Me dio tiempo de ir a una librería de viejo por CU y pregunté de libros de lógica y me enseñaron una editorial Grijalbo de unos rusos, lógica de George Chapin y Evans. Editorial Grijalbo de pasta blanca con naranjado. Y como había leído bien Aristóteles, regresé a leer Aristóteles. Entonces, antes de llevar un año completo en la Facultad de Ciencias, bueno, escuela, y que muchos conocían por aquella época como el Kinder, realmente la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales era pequeña. Y medio mundo le llamaba el Kinder. No completaba yo un año de estar en la escuela y ya era maestro en la Prepa Popular Tacuba. Definitivamente ahí seguramente cometí tonterías, errores, fallas, elementales seguramente, pero di lógica. En el transcurso del año me encontré a un compañero que lo detuvieron desde principios del movimiento, un compañero llamado Martín Sánchez. Lo habían golpeado mucho en su detención y dentro de la cárcel. Estaba sumamente nervioso y entre otro compañero y yo le dijimos, no te apures, te ayudamos en lo que sea. Él daba historia de México. Lo poco que iba aprendiendo en mis otras materias lo iba aprovechando. El reconocer que ciertos maestros o maestras de la Prepa 2 estaban de mala gana y que a veces no eran tan buenos como el de lógica. No recuerdo el nombre del de lógica, pero era un échale ganas tremendo. Y su madrismo no daba para mucho de comprender la lógica. Con el logi de Tavans, con la lógica de Tavans, yo descubro la lógica dialéctica y busco un libro de lógica dialéctica, editorial siglo XXI, autores franceses. Y eso me permitió ir a dar mi clase de lógica, cumplir con el objetivo de la lógica y dar en realidad materialismo histórico. En fin, combiné dar clases de historia de México con lógica. Las clases en la Escuela de Ciencias Políticas eran por la tarde, entonces a las 7 de la mañana yo ya estaba en la Prepa Popular Tacuba, Marta del Muerto. En la última parada del metro en aquella época, que era Tacuba, salir, y a las espaldas estaba Mar Muerto
y el edificio tomado por estudiantes para crear una preparatoria sin igual antes. De ahí viene esta preocupación por atender a la clase trabajadora, a los hijos de la clase trabajadora, a los rechazados, que todos eran hijos de clase trabajadora. Y empecé a dar lógica y algunas clases de historia de México que tuve que aprender y descubrir que la historia de México era una sarta de mentiras. Y entonces ir preparado cada vez más. Recuerdo otra situación que me dio ímpetu para comprender el estudio concreto de la realidad concreta, antes que cualquier otra cosa. Me lo enfatizó el profesor Ricardo Pozas Arciniega. Y entonces, la cuestión es que un día llego a la prepa popular o salgo de clase de prepa popular y están unos estudiantes haciendo una pinta, una cara de las famosas del Che Guevara. Y me atrevo a preguntarles que qué saben del Che Guevara. Y no supieron. Y tuvimos un intercambio de palabras. Lógicamente, desde mi materia de lógica que daba, tenían que saber quién era el Che Guevara. Cómo hacer una manta con una frase del Che o con una cara del Che sin saber qué era el Che. Esa fue la discusión principal. Se comprometimos o nos comprometimos los que pintaban la manta y un servidor, Víctor Sánchez. Entonces, el requisito para la prepa de dar clases era estar inscrito en cualquier carrera. La prepa tiene muchas materias, muchas asignaturas, mucha diversidad. Y por eso acudieron las brigadas de auscultación a todas las escuelas y facultades de la universidad, de Ciudad Universitaria. Y por eso acepté yo, porque el único requisito era ser parte de la UNAM y ya. Y mis primeros pininos fue entonces con los rechazados, la mayoría hijos de trabajadores. Ahí llego a la conclusión después del 68 y ese primer año, junto con otros compañeros como Félix Hoyo, como Javier Gamboa, de que tenemos que trabajar e investigar en apoyo de la clase trabajadora. Javier Gamboa tenía una combi y cuando nos enterábamos de alguna huelga, la de Lido, la de Spicer, la de la fábrica textil en rumbo a la carretera vieja de Puebla, se me olvida el nombre ahorita, si lo recuerdo lo digo. Nos íbamos a esas huelgas y averiguamos con quién y cómo nos poníamos al servicio y en qué querían que podríamos ayudar. Si era para redactar volantes, los redactamos, ellos los ponían en limpio, los transcribían, se hacían volantes y se empezaban a repartir. Y tuvimos una propuesta, no me acuerdo de quién fue,
de que creáramos un centro de documentación para tener información directa y hacer artículos o periodísticos o un centro de formación político sindical. Al cabo del tiempo nos dispersamos, yo entré a... Si el objetivo es estar con la clase trabajadora, con los campesinos y apoyarlos, en eso que estamos aprendiendo, en lo que queríamos ser. Los que estudiamos sociología, como Javier Gamboa, Félix Hoyo Arana y un servidor, la sociología al servicio del pueblo, de los trabajadores. El centro de documentación iba a ser para eso, para que entre varios compañeros que estudiáramos, hiciéramos trabajo de investigación para el pueblo. En el transcurso del año que sigue, tuve que buscar trabajo. Yo me fui un año, unos meses, a trabajar en Indeco, en Chiapas. Me corrieron, otro día les platico, y regreso a la capital y el propio Indeco me manda a Campeche. En ambos casos era un proyecto de nuevos centros de población para apoyar a los campesinos, para originalmente informarles de la muy buena política oficial de llevar ejidatarios campesinos que ya no se les podría repartir tierra en sus lugares de orígenes, Michoacán, Estado de México, Jalisco, a poblar Quintana Roo, Campeche y Yucatán y parte de Chiapas. Nuevos centros de población. Y entonces está ya en la prepa, como dentro del comité de lucha, habíamos dicho que íbamos a trabajar al servicio de la clase trabajadora, para el pueblo trabajador. Cuando me voy a Indeco, tanto en Chiapas como en Champotón, Campeche, era trabajar con campesinos a su servicio, cooperar para que ellos aclararan sus estrategias de lucha. No había terminado la carrera, pero yo ya andaba, les digo, en Chiapas y en Campeche. Me corren, dijeron que por Rojillo, pues todavía no sabía lo que era Rojillo, todavía no tenía una lectura detallada de Marx, una que otra cosilla, no, realmente no. Ni a Mao. Al poco tiempo me compré mi libro rojo de Mao Zedong, las 5 tesis filosóficas, en unos libritos muy bonitos. Y también leí allá el manifiesto del Partido Comunista. Regreso despedido, perdón, de Indeco, y ando buscando trabajo y me encuentro al profesor Ricardo Pozas. Le pedí trabajo y me ofreció una beca para hacer investigación en Compañía de Luz y en el Sindicato Mexicano Electricista. 2,000 pesos al mes. 1973, mediados del año, y 1974. En 6 meses terminé este libro. 1,200 cuartillas entregué, escritas a máquina. Se- 438 páginas en esta edición. Era de nuevo recuperar la historia para los trabajadores electricistas. Tenía ya la beca en el Centro de Estudio del Desarrollo para investigar compañía de lúciles. A mí me corresponde en un debate que tuvimos en el grupo de 12 compañeros de la Escuela de Ciencias Políticas, estábamos ahí a propuesta de Ricardo Pozas para investigar eso.
El objetivo era esta investigación y el propio Process nos comprometió, no hubo nada escrito de ese compromiso, pero de que esta gran investigación, les digo, aquí son 448 páginas, hacer tres pequeños cuadernillos o cuatro para explicar de manera más sencilla o sencilla para repartirlo con trabajadores. Yo hice mi trabajo. Hice un cuadernillo de investigación que se llama Surgimiento del ESME. Lo publicó la Compañía de Luz con el escudo del ESME allá por el año de 1975, 76 creo. Se saca un tiraje de 18,000 ejemplares. El acto de entrega o de presentación de ese pequeño librito de difusión se hizo en la Escuela del Desierto. De los compañeros o del equipo de 12 estudiantes, vanidosamente les digo que fui el único que hizo ese cuadernillo, ese folleto, el que uno creo que se imprimió y se distribuyó. Desde aquí sale el interés y mis contactos con el ESME. Fueron muchos y variados. Por ejemplo, entré en contacto con la gente de la revista Lux y vanidosamente les digo que el único sociólogo, profesor universitario que ha logrado esto es Víctor Sánchez. El tiraje de estos libros, insisto, son libros, no revistas. Esta tiene 114 páginas. Es que editaron, imprimieron más de 15,000 ejemplares. ¿Qué sociólogo, diría yo, logra que su obra se publique tanto? Y en especial que se difunda entre los propios trabajadores. 5 años después hice esta. Igual. Aquí son 218 páginas. Otro libro, narrando los 75 años del ESME, con un capítulo que se llama Proceso Electoral, capítulo segundo, Crisis y Contrato Colectivo, tercer capítulo, las asambleas de 1960 a 1989, capítulo cuarto, en 1987 una huelga que declararon inexistente, pero ese es el capítulo cuarto. Y el capítulo quinto, que hablaba del contrato colectivo y los convenios departamentales, no le gustó al secretario general y tuve que hacer otro que le puse estrategia política. De todos los secretarios generales que existieron después de que terminé los 70 años por la democracia sindical, hice este capítulo de estrategia política con una presentación, pero sobre todo con los tres discursos más importantes desde 1960 a los 75 años de los secretarios generales, empezando por Luis Aguilar Palomino. Tres discursos del secretario. Siguiente secretario, tres discursos. Eso es los 75 años, estos capítulos. Y de nueva cuenta es una investigación y un sociólogo que difunde su trabajo con los trabajadores. Difunde su investigación con los... Esas son las añoranzas. Hacer investigación con y para los trabajadores. De repente
Fui reconocido en varios lugares. Sabían que yo trabajaba electricistas. Una prueba de ello es este tomo. Es una colección de los sindicatos industriales más importantes de México y para el capítulo de sindicatos electricistas me invitaron y hice 2 capítulos de estancamiento y democracia electricista en el ESME en los años 40, 60 y 20 años de lucha en el Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de los 60. La revista Sempros, Trabajo y Democracia, hoy hicieron este tomo, las 100 luchas más importantes del sindicalismo en México. Aquí presenté 3 artículos. Todos los compañeros que están aquí colaborando en esas 100 luchas eran investigadores del movimiento obrero. De, de la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Graciela Benzuzani y Samuel León sabían de mi trabajo de electricistas y me llevaron para colaborar en este libro que se llama, ya no, esta es una fotocopia, Negociación y conflicto laboral en México. Se trata el magisterio, las Pemex, Cananea, Sicarza, Ford, maquiladoras, el ESME y el Sindicato de Telefonistas. El capítulo que yo entrego se llama La lógica de la concertación en el ESME, de la página 203 a 230. En Flaxo me conocían. De mi colaboración en el ESME logré convencer al secretario de Educación y Propaganda. Había yo localizado estos estatutos de 1935 y el segundo contrato colectivo del ESME, firmado en 1934, los estatutos de 1935 y contrato colectivo de 1934. Convencí al secretario de Educación y Propaganda, le entregué los originales escritos a máquina y se sacó esta edición especial. Del convenio que la facultad que Ricardo Posas tiene con Compañía de Luz salen estas propuestas. Yo veo que es el fruto de un trabajo de sociólogo, del compromiso que adquiero en 68 de poner o la difusión de la ciencia, como diría Julieta Fierro, que acaba de morir, o el contacto de los resultados de la investigación al servicio de los trabajadores que proponía Ricardo Poza. Y el programa de añoranzas, por supuesto. Lo aprendí en 68. Soy brigadista del 68. Me preparo en la escuela de trabajo, en la primera escuela y después Facultad de Ciencias Políticas. Fui profesor por más de 40 años ahí. Otro resultado de esa época es estos materiales.
que son los convenios colectivos de 1915 a 1929. Los conseguí. Ay, me falta, no encontré ahorita el periódico rojo y negro que también localicé y que logré que se hiciera un tiraje grande del periódico rojo y negro, donde vienen los primeros convenios de 1915, los primeros acuerdos del sindicato con la compañía de luz. Y después vienen estos hasta 1929. De nuevo, cuánta es difusión y estudio. Vamos a hablar un poco después de cada uno de los convenios para que se entienda, para que platiquemos, para que veamos otras añoranzas. 68 me hizo brigadista y me hizo entender que, insisto, Ricardo Posas Arciniega decía, investigación-acción. La investigación que hagamos, investigación social, investigación directa, tiene que ser entregada, regresada a los sujeto-objeto de la investigación. Por eso Acta Sociológica era una investigación de estudiantes para los trabajadores. Acta Sociológica, investigación publicada por la Facultad de Ciencias Políticas al servicio de los trabajadores. Investigaciones originales de los propios estudiantes. Yo no me había titulado cuando hice esto. Me titulo en 75, yo la terminé en 74. El tiempo que se tardó en que se publicara me dio tiempo para recibir mi título. Fui estudiante, todavía era estudiante. Y el resultado es magnífico, que te publiquen tu investigación siendo estudiante. Hoy, ¿quién se atreve? Acta Sociológica, que es revista hoy, debería convertirse en apoyo irrestricto al estudiante. Mínimo la mitad de la revista debería estar dedicada para que los alumnos, aún sin haberse titulado, o si se quiere, como en mi caso, que la tesis me sirvió para titularme y que se publicara, mínimo debería ofrecerse acta sociológica al servicio de los estudiantes que investigamos. Es un apoyo fabuloso. En un convenio, en este caso, insisto, entre el lugar donde tenemos que investigar, Compañía de Luz, Sindicato Mexicano de Electricistas y nosotros como actuantes seres complejos, contradictorios, en pleno aprendizaje, aprender a hacer, aprender a investigar, en pleno proceso del conocimiento crítico, de la comprensión concreta, objetiva de el sujeto-objeto que investigamos. Entender que hacemos investigación al servicio del pueblo o concretamente de los trabajadores del país. Cuando yo aprendí a brigadear, en el 68 brigadeaba en los camiones, en las pocas cuadras que había del centro a la Merced, a la Villa, ir de regreso, hablar con la gente, explicarle qué nos está pasando, por qué el movimiento, por qué las marchas, por qué los mítines y por qué tan necio, autoritario y represor era el gobierno, tanto en la capital como el Estado federal. ¿Por qué el cerco mediático, decimos ahora? ¿Por qué el cerco de la prensa y de la radio? Lo aprendimos a golpe de garrote, a corridas espectaculares. Aprendimos a tener vigías,
Hacíamos una pinta, dos compañeros se ponían en la orilla y si venía la patrulla, los granaderos nos gritaban un silbato, nos avisaban y todo el mundo corríamos para no ser atrapados por las autoridades. A mis hijas me las llevaba a repartir volantes y alguna vez que me puse a hacer una pinta, las dejé cerca de la esquina y les dije, si ven que se acerca una patrulla, se van con este compañero, el que estaba en la esquina. No se preocupen por Víctor, se van con ese compañero. Aprendimos a cuidarnos, aprendimos a difundir, a publicar las críticas. Después pasé al PMT con Alberto Castillo y Demetrio Vallejo. Igual, pintas, volanteo, venta del periódico del PMT, crear comités de base. Fue en la época que entró a la investigación. Cuando se forma el PMT, yo ya estaba trabajando en la investigación del ESME. Fuimos a la casa un día, cuatro compañeros, a la casa de Berto Castillo, y nos explicó lo que se estaba formando. Esa es la sociología. Las añoranzas son un compromiso con los trabajadores, con la historia del pueblo para el pueblo, de los trabajadores y de cómo surge la historia. Y no hay historia objetiva, neutral. Eso no existe. La historia para ser historia está comprometida. Aún la historia oficial, por eso es oficial, se compromete con la política de Estado. Por eso son tan mentirosas las historias oficiales y verdaderas. En fin, podría decir que las añoranzas de electricistas, la investigación de electricistas, me nace, me surge, me recrea, me reproduce, porque fui brigadista del 68. Acaba de ser 2 de octubre y lo que no olvidamos es el proceso de la democracia, del movimiento, de la estructura, del volanteo, del brigadeo. El 2 de octubre no se define por la sangre que derramó el autoritario de Díaz Ordaz, el sanguinario de Díaz Ordaz. Se define por el proceso de construcción democrática directa con el pueblo, difundiendo, aprendiendo y comprendiendo al pueblo mexicano y las demandas democráticas desde la universidad. Hoy debemos revivir de nueva cuenta eso. Y se me acabó el tiempo. Y aunque no lo crean, esta es una añoranza de electricistas. Hasta el próximo lunes nos vemos. Por ahí nos encontraremos.